Hubo una época en la que si querías sentirte dentro de una película de persecuciones, había un juego que estaba por encima del resto. Mucho antes de que GTA dominara el mundo de los videojuegos, existía una saga que consiguió enganchar a millones de jugadores poniéndolos al volante de coches potentes, persecuciones policiales y misiones llenas de tensión. Esa saga era Driver. Durante unos años fue una de las franquicias más importantes del género de conducción. Cada nueva entrega generaba expectación y parecía destinada a convertirse en uno de los grandes nombres de los videojuegos, pero entonces, un buen día, desapareció. Y desde hace años, miles de jugadores siguen haciéndose la misma pregunta: ¿qué pasó con Driver? Todo comenzó en 1999, con el lanzamiento del primer Driver para la primera PlayStation. El juego nos ponía en la piel de John Tanner, un policía infiltrado que debía introducirse en el mundo del crimen organizado. En lugar de centrarse en carreras, Driver apostó por persecuciones cinematográficas inspiradas en películas como Bullitt o The French Connection. Y había algo que todos los jugadores recuerdan, y ese recuerdo es la maldita prueba del garaje. Antes de empezar la aventura, tenías que demostrar que sabías conducir realizando una serie de maniobras en muy poco tiempo. Giros de 180 grados, slalom, marcha atrás. Miles de jugadores se quedaron atascados ahí durante horas. Y curiosamente, ese tutorial terminó convirtiéndose en una de las pruebas más famosas de la historia de los videojuegos. A pesar de esa dificultad inicial, Driver fue un éxito enorme. Vendió millones de copias y demostró que había espacio para un juego de conducción con una fuerte carga cinematográfica. Poco después llegó Driver 2, y aquí es cuando la saga dio un paso muy importante. Por primera vez podíamos bajarnos del coche y movernos a pie. Hoy puede parecer algo normal, pero en el año 2000 era una idea muy ambiciosa y muchos jugadores quedaron realmente impresionados. Driver seguía creciendo y parecía no tener techo. Sin embargo, el panorama estaba a punto de cambiar por completo. En 2001 apareció Grand Theft Auto 3 y aquel lanzamiento revolucionó por completo la industria. El mundo abierto, la libertad de acción y la enorme cantidad de actividades hicieron que muchos juegos tuvieran que replantearse su futuro, entre ellos Driver. La saga intentó adaptarse y en esa adaptación llegó Driver 3. Sobre el papel lo tenía todo para triunfar: ciudades enormes, vehículos, armas, exploración y una historia mucho más ambiciosa, pero el resultado estuvo muy lejos de lo esperado. El juego salió con numerosos fallos técnicos, errores de inteligencia artificial y problemas de rendimiento que fueron muy criticados. Muchos jugadores esperaban al gran rival de GTA y se encontraron con un juego que necesitaba mucho más tiempo de desarrollo. Aquello hizo mucho daño a la reputación de la saga. Aún así, Reflections no se rindió. Llegó Driver Parallel Lines, una entrega que muchos consideraban infravalorada. Con una historia ambientada en dos épocas distintas de Nueva York, una conducción muy divertida y una ambientación fantástica, consiguió recuperar parte de la esencia perdida, pero ya era demasiado tarde. GTA dominaba el género y cada año aparecían nuevos competidores. La última gran entrega fue Driver San Francisco, lanzada en 2011. Y aquí ocurrió algo muy curioso: en lugar de copiar a GTA, los desarrolladores decidieron hacer algo completamente distinto. Introdujeron una mecánica llamada Shift, que permitía cambiar instantáneamente de un coche a otro en mitad de la ciudad. Era una idea arriesgada. Muchos pensaban que no funcionaría, pero terminó convirtiéndose en uno de los elementos más originales de todo el género. La crítica lo recibió muy bien. Muchos lo consideraban el mejor Driver desde los tiempos de PlayStation. Pero entonces, ¿por qué desapareció?, te preguntarás. La respuesta tiene varios motivos. Por un lado, Ubisoft empezó a centrarse en franquicias mucho más rentables como Assassin's Creed, Far Cry o Watch Dogs. Por otro, los juegos de conducción cambiaron muchísimo. Forza Horizon, Need for Speed y otros gigantes ocuparon gran parte del mercado, y Driver fue perdiendo protagonismo hasta quedarse completamente olvidado. Y eso es una auténtica pena, porque la saga no solo nos regaló algunas de las mejores persecuciones de la historia de los videojuegos, también ayudó a sentar las bases de muchos títulos que llegaron después. Quizá nunca vuelva, o quizá Ubisoft esté esperando el momento adecuado para recuperar una franquicia que todavía despierta muchísima nostalgia, porque hay videojuegos que desaparecen y otros que simplemente siguen acelerando en la memoria de quienes lo jugaron. Y Driver, sin ninguna duda, pertenece al segundo grupo. Ahora me gustaría formularte estas 4 preguntas y que me respondieras en comentarios. Me encantará leerte. Vamos con la primera. ¿Cuál fue el Driver que más disfrutaste?
La siguiente pregunta que te quiero formular es la siguiente: ¿también sufriste con la prueba del garaje o fuiste de los que la superó rápido? Vamos con la tercera. ¿Crees que Ubisoft debería traer de vuelta la saga? Y por último, quería formularte esta que es bastante interesante. ¿Qué juego de conducción desaparecido echas más de menos? ¿Driver, Midnight Club, Blur o MotorStorm? ¡Anímate! Te leo en comentarios. Ahora te dejo una lista de reproducción que no te puedes perder y un vídeo que seguro que te va a encantar. Dale click, nos vemos ahí. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.